Muy buena gente, bienvenidos y bienvenidas al 12º programa de Territorio Yermo. Otra semanita más por aquí y como siempre tenemos por este lado aquí al señor Carles. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Pues mira, todavía no he cambiado el fondo, pero tengo ya impreso el cartel que hicimos para el Salón del Cómic de Territorio Guillermo. Hice una copia para mí y me la colgaré un año de estos. Y también me dieron las dos láminas que tenía, una de Ulises 71 y la otra de Gachamán, que no sé dónde la puse, que también la pude colgar por ahí. Pero bueno, que ya llega. Ya llega, ya Tendremos llega. pronto fondo. Igual cuando tenga unos días de fiesta, pues me dedicaré a esto. También deciros, gente, comentaros que la siguiente semana es Semana Santa y no habrá Territorio Yermo. Entonces, ¡Bien! Bueno, no tendréis al señor no respondiendo preguntas, pero las guardaremos para la siguiente. Entonces, no os dirá no en el programa que viene, pero os lo dirá en el siguiente. Así que todos contentos. Pero bueno, es Semana Santa, entonces como puede que haya cosillas, pues decidimos no grabar Territorio Yermo. Pero no pasa nada, gente. Porque así juntamos un par de noticias y un par de cosillas más y volveremos en el 13º programa más cargados. Pero bueno, esta semanita es una semanita especial en Barcelona y tenemos la salida de Marisel. Así que, Carles, cuéntanos un poquillo. bueno, yo he ido hablando siempre de este libro, que es uno de los que más ilusión me ha hecho en la historia de Guillermo. O sea, no es que los otros libros no me hagan ilusión, pero este es la confluencia de todas las cosas que me gustan en la vida. Y realmente ha quedado muy bonito. El otro día se lo di a la autora y también le encantó cómo habían quedado los colores, cómo había quedado la edición. Y estamos teniendo muchísimos pedidos porque también es un libro que se va un poco del cómic tradicional, ¿no? Que tenemos, que va a librerías especializadas, sino que al ser una historia muy conocida en Cataluña, pues todas las librerías generalistas de pueblos pequeños de Cataluña también lo han pedido y creo que funcionará muy bien. Además, Coralí Espuña, la guionista y dibujante, estará firmando por San Jordi. Ya colgaremos las horas y los sitios en los que estará, porque estamos todavía concretando, pero lo que es seguro es que estará en el Teatro Victoria de 7 de la tarde a 11 de la noche, que es la hora que dura la función de Marisel, firmando también a la gente que compre Marisel allí, pero también a la gente que se lo quiere dedicado puede acercarse en esos momentos. También en el Teatro Victoria me han anunciado que quieren hacer algo especial para San Jordi, como una especie de quizá visita al teatro a las bambalinas y todo eso. No tengo claro todavía lo que van a hacer, pero ya lo explicaremos aquí en cuanto lo sepamos. Y nada, todo eso para los amantes del cómic y el teatro, que son más de los que me pensaba, Sí, porque ¿no? alguna salón me han detenido y son lectores de cómic, y son amantes del teatro musical y están también muy emocionados por esta confluencia de No, temas. no estás solo, Carles. No estás No solo. sé Tienes si más gente contigo. Pero sí, gente, ya sabéis, va a ser San Jordi. Tenemos la salida de Marisel. Así que aprovechar y regalarlo porque creo que está guay. Y si va con una entradita al teatro, aunque seguramente en estas fechas estará todo lleno. Pero bueno, buscar un huequecillo y sería un increíble regalo para estas fechas tan señaladas ahí en Cataluña. Muy buenas, familia. ¿Qué tal, familia Guillermo? ¿Cómo estáis? Hace poco tiempo recomendé un cómic de esos que creía que estaba injustamente tapado, ¿no? El informe W, infiltrado en Auschwitz, comicazo. Y hace poco he vuelto a leer también otro título, que también apenas he oído hablar de él en redes. Estoy disfrutando sus reinas de sangre, sus tierras de Arran, sus maravillosas cinco tierras, por supuesto. Pero de repente Guillermo también te sale con maravillas, aparte del informe W, infiltrado en Auschwitz, de este cómic. Friedland, el maldito.
¿Cómo lo he disfrutado? A ver, yo ya jugaba con ventaja porque, aparte de que soy, no tanto como con el cómic, pero soy muy aficionado al cine, Freelance es uno de mis ídolos de cabecera de la historia del cine. Y es un personaje que en el cómic apenas he leído nada sobre él. Y en cuanto vi ese título, en las novedades de Guillermo, de hace unos poquitos meses, creo que a finales de diciembre, enero, no recuerdo, es igual, eso es lo menos importante. Ese cómic de Arnaud Delalanne y Eric Libox, no sé si los pronuncio bien, ya me corregirán, me ha encantado. Sabía que de por sí la temática me interesaría. Lang, la época además, una época apasionante, la época esa de la República de Weimar, donde se compaginó la triste y terrible derrota para Alemania en la Primera Guerra Mundial, con esa época de Weimar donde aparecieron maravillas como la Bauhaus, ¿no? Y toda esa explosión de creatividad, tanto a nivel de arte en todas sus facetas, como a nivel de ciencia, a nivel de pensamiento, etc. Y a la vez, que aquí se explica muy bien también, ese auge del partido nazi, ¿no? Y aquí conocemos un Freeland con sus primeros proyectos, cuando realmente al final ven en él, según qué personajes, pues que tiene de hacer películas, que tiene un don innato para ello. Conoceremos a Freeland más íntimo también con esas relaciones, pero luego a la vez también nos irán conllevando pues la propia vivencia de Freeland durante aquellos años junto con el auge del nazismo. Con un dibujo me ha parecido súper apropiado. La tonalidad cromática también de los colores me parece brutalmente acertada. El guión se nos inspiró, normalmente los biopics o los cómics autobiográficos pueden llegar a hacerse densos, espesos, pesados. Aquí las páginas vuelan. Y mira que se explican cosas. Mira que te narran momentos importantes, personajes importantes y sobre todo ese, ese sino que vivió Friedland cuando vio ese auge del nazismo, ¿no? En pensar realmente si estaba haciendo lo correcto, si tenía de seguir esa corriente o ir a contracorriente. No os diré, evidentemente, para los que no sepáis la vida de Freeland, pues no os spoilaré un poco lo que pasa al final, pero realmente un reflejo impecable de aquellos tiempos, un gran descubrimiento de muchas facetas de Freeland que algunos conocía, pero muchas otras desconocía, con un arte, un color y una narrativa muy, 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 muy adecuadas para lo que nos están explicando, hecho con mucho oficio y con un saber hacer que de verdad me ha sorprendido. Y de verdad, me ha encantado. Aficionados al cine, ni lo dudéis. Aficionados al cómic histórico o biográfico, ni lo dudéis. Aficionados al cómic en general, si podéis, no lo dudéis. Uno de los grandes tapados también, creo, de sus últimos meses de Guillermo, y un comicazo. Friedland, el maldito, de Arnaud Delalanne y Eric Libox. De verdad. Qué comicazo, de verdad. A veces se hacen mucho eco de según qué títulos y pasan advertidos joyitas como esta. Me ha encantado. Espero que los que os animéis a descubrirla os guste tanto como a mí. Ya me diréis, a ver qué tal. La semana pasada, como ya sabéis, gente, fue el Salón del Cómic de Barcelona, al cual no pude ir, pero esperemos que el año pasado pueda estar por ahí y también cómo podéis disparar al señor Carles por los pasillos para preguntarles cosillas, esté yo por allí y me toquéis también un poco la pepitilla. Pero bueno, ¿qué tal fue este Salón, Carles? Pues fue muy guay. Yo, como sabéis, como no teníamos stand, fui bastante visitante, como decía mi acreditación, no de los de V, sino de salón normal. Y muy guay, o sea, los autores firmaron muchos libros. Cajolán se agotó en el stand que teníamos con Continuará, que llevaba nuestros libros, se agotó allí. Y la Casa Boucher se agotó también en el stand de FEMAG que tenía Jaime. El stand de FEMAG de Jaime fue un exitazo. Había muchas firmas de autores muy importantes como Alex Sierra, los de Guillermo, Alex Sierra, Xavier Besse, Javier Casado, pero también David Morancho estaba por allí, también estaba OMS por allí, y fue un exitazo. O sea, estaban todo el día con gente haciendo cola para pedir dibujos. Y también María también se hinchó bastante a firmar La Pasadora. Eso siempre una alegría porque te permite que conozcan estas obras menos conocidas porque son de autores noveles. Y estuvo muy guay. O sea, sí que pues también estuvo muy bien poder ver a toda la gente. Nadie me invitó a una cerveza. Pero No. también es verdad que, claro, no, que es que
habían cerrado el bar central, no sé por qué, y entonces había que ir a los food trucks. Siempre había unas Para afuera, colas. había que salir afuera, ¿no? Para tomarla, ostras. Pero bueno, se perdona ya en el estado de manga. Y nada, muy bien, muy bien. O sea, además se veía mucho el relevo generacional, porque ya es de ese momento en que la gente pues son de 40 a 45 años, los lectores de 50 como yo, y ya iban con sus hijos, y los hijos ya tienen 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Y ves que ya empiezan a comprar. Sí que faltaba quizá las editoriales estas que publican Polycan y estas cosas más SM, juveniles, ¿no? O algo así se llama. SM o Montena, o estas editoriales que tienen estaría guay que también estuviesen representadas allí para poder ofrecer producto a estas nuevas generaciones y que también sea un salón para ellos, ¿no? Pero chapó por Ficomic, que montaron una zona para niños en que hacían mogollón de actividades, les pintaban la cara, y claro, no hay nada que le guste más a un crío que le pinten la cara de Spiderman. Sí, la verdad que sí. Y era un buen sitio para la gente que tiene hijos, pues de desestresarse un poco mientras está el niño haciendo una actividad, de poder estar hablando y tal cual. Muy Sí, bien porque los niños lo de hacer cola para las firmas no lo llevan bien, ¿eh? La verdad. Y como no estaban esas editoriales, también podéis pasar por Jeremy y coger Barbarian Kids y Anya, ¿no? Que son unos cómics más para chavalines que seguro que les encanta. Sí. Y bueno, aparte del salón, también el viernes del salón me llegó un mensaje de Casterman, que es la editorial que tiene los derechos de Jim Kudlas, pidiéndome 3 cambios muy pequeños que ya hemos hecho y ya hemos enviado para reaprobar. Y una vez eso ya esté aprobado, esto ya va a imprenta también. O sea, yo calculo que este viernes ya lo mandaremos a imprenta, y eso quiere decir que será novedad de finales de mayo o principios de junio. Que hasta aquí hemos tardado mucho, ya lo sé, pero esto ya está al caer. Perfecto. Bueno, gente, hoy tenemos por aquí al señor Carlos Romero, dibujante de Kaiyulan. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, bueno, es un placer tenerte por aquí. Y como ya sabéis, tenemos la salida hace poquillo de Kaiyulan. Y fue también este fin de semana pasado el Salón del Cómic de Barcelona, en el que estuvieron firmando por allí. ¿Qué tal la experiencia del salón? ¿Qué tal la gente? ¿Te pidieron muchas firmitas? Hombre, unas cuantas, sí. Yo creo que entre los 3 días pues fueron unas 30 y pico firmas, y bueno, la gente que venía a comprarlo y le echaba un ojo, muy, muy agradecido de los comentarios. O sea, se veía que muchos ya, como sabían que iba a salir, o lo traían de casa o lo compraban directamente, pero la verdad es que mucho apoyo por parte de la gente y del público. O sea, que genial, sí. Muy contentos, la verdad. ¿Y qué tal ya no el salón, sino cómo viviste todo el tema de la salida del cómic y todo esto en general? ¿Qué tal todo? Pues, a ver, Javi me escribió en el 2020 que yo empecé haciendo un reto en plan Inktober, que era de kaijus, el Kaijun, que eran kaijus en junio. Ostras. Entonces, bueno, me dijo que le molaban mucho mis monstruos, que sí quería hacer un cómic con él, y dije, bueno, vamos, de cabeza. Y bueno, empezamos en el 21 y acabamos, creo que finales del 22 o por el 23. Y bueno, luego con el follón editorial iba a salir, pero luego al final, pues con Yermo, muy contentos. Y el proceso no fue duro, porque me lo pasé muy bien, ya que Javi me dejó dibujar como a mí me molaba, cosas que me gustan mucho, que son eso, los kaiju, los monstruos, la ciencia ficción, superhéroes, escenas dinámicas, y bueno, yo me lo pasé súper bien. Y luego cuando veía los colores de Marcos era como... Yo no lo hubiese coloreado así, nunca, porque el registro es muy diferente del que yo pueda hacer. Y el ver que nunca me lo habían hecho, nunca me habían coloreado a mí, el ver cómo otra persona lo puede hacer, a mí me flipó
gráfico. Sí, hay que decir que Marco Sabel, la verdad que le dio un color que está Brutal. súper guay. Muy Sí, sí. colorido, para el cómic como es trepidante y te hace entrar en una psicodelia ahí que te vuelves súper Sí, loco. sí, Mola mucho, mola mucho. Y sí. hablando de esto, ¿qué tal fue trabajar con Javi Marquina? ¿Te Eh, dio muchos dolores de cabeza? ¿Se metía mucho? ¿O te dijo, disfruta? Yo me lo pasé súper bien. No, no es por hacerle la pelota ni nada, pero yo, genial. O sea, no tengo ninguna pega, ninguna. Total libertad. Cuando yo le decía, oye, Javi, que esta página no me acaba de encajar la viñeta, ¿puedo moverla? Y él, sí, sí, sin problema. Porque él, bueno, cuando me daba el guión, yo intentaba hacerlo tal como él me lo decía, pero él es muy flexible en cuanto a cambiar alguna viñeta o eliminar o ampliar. Es muy flexible en cuanto a eso, o sea que no tuve ningún tipo de problema. Sí que dijimos de hacer X páginas, no es una pega, sino las añadimos porque nos engorilamos los tres y fue hacer más páginas, pero no lo digo como una penitencia, sino como un estirar algo con lo que me lo he pasado súper bien, Claro. o sea que es un plus. Sí, no. Dijimos, Sí, a lo mejor te dijo, ostras, mira, aquí tienes esta página y dijiste tú, joder, pues a lo mejor la hacemos en 2 en vez de en 1. Y así pasó con un par de ellas, ¿no? Y fuisteis ahí añadiendo. sí. Sí que es cierto, ahora me he acordado que hicimos las 5 primeras páginas, pero que no son las 5 primeras, sino que hicimos unas y luego dijo, oye, que a lo mejor esto lo cambiamos, no sé si habrá que redibujar, y creo que ya estaban pintadas. Yo pensé, no puede ser. Pero no, fue como un prólogo Sí. y ya tiramos, o sea que las enganchamos, o sea que no hay ningún problema. Muy bien, muy bien. También preguntarte, ¿cómo es tu proceso de dibujo habitual o en particular en este cómic? Pues mira, en el cómic también lo pongo. Yo tengo esta libreta, esta típica Moleskine que te llevas a todos los lados, y yo me hago el storyboard muy, muy guarro, a boli. O Está sea, muy chulo, sí. la explicación ya la pongo en Kaijulan, Sí. que estos bocetos solo los entendemos los dibujantes. Luego el siguiente paso, ya cuando ya pasé a digital, porque esto le hacía una foto y me lo ampliaba y luego ya tiraba y hacía un sketch un poco más definido, ya se lo enseñé a Javi para que se entendiera un poco más. Y luego ya me meto con la tinta. No hago demasiado proceso de lápiz, digamos, sino que cuando ya tengo el boceto, que yo ya empiezo a ver las cosas como quiero que sean, ya me tiro con la tinta, porque para mí es el punto que me lo paso mejor. El poner negro, sí, el poner negro, marcar los volúmenes, las líneas cinéticas, es con lo que mejor me lo paso. Con el storyboard a lo mejor, no que me encalle más, sino que como le doy más vueltas, me noto a veces un poco como trabado, pero en cambio con el entintado ya es como que voy a piñón. Sí, ya ahí ya es poner música y dejarte llevar, ¿no? Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Ya está guay. ¿Cuál crees tú que es la página que más te gustó hacer y cuál fue la más difícil de realizar como tal? Que dijiste, ostras, esta se me encalló ahí que no daba salido de ella. Pregunta muy difícil, muy difícil. Yo creo que las que más me costaron son las que salen en muchos edificios, pero no por el hecho de dibujar edificios y perspectiva, que yo antes era muy, muy negado. Suerte que encontré un trabajo de hacer fondos para series de animación, entonces pude hacer muchos edificios y ahí ya aprendí muchísimo. Ahí hiciste el máster, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Entonces, no sería por el hecho de hacer edificios, sino por eso, el buscar la composición, que queden bien encajados. También como en estas escenas que hay muchos edificios está ahí el kaiju en medio, era el jugar para que no se viese tamaño Godzilla, porque Godzilla es como un rascacielos de Nueva York. Sí. En cambio, Javi me dijo que los hiciera
muy, muy, muy grandes, colosales, o sea, tamaño planetario. Y era el punto de hacer edificios que no estén muy cargados de detalles, o sea, rollo 1.000 millones de ventanas, sino que ya se entiendan, y luego el kaiju. Lo bueno fue que como eran edificios en plan futurista, me los inventé y son ventanas, o sea que se pueden leer perfectamente. Sí. Esas serían las más complicadas y con la que mejor me lo pasé yo creo que son las escenas de pelea. Cuando la protagonista lucha, se mueve, sí, y sobre todo las del final, sin spoilers, pero cuando ya es el punto final de la historia, creo que son las más rápidas que hice porque como ya tenía todo el rodaje de todo el cómic, ya fueron las más divertidas. ¿Qué tal fue el diseño de personajes? Porque sí que me dijiste, ¿no? Que estuviste con lo del Kaiju-Lan ¿no? Lo del reto lo tomes, pero con los Kaiju Sí. y esto. Pero en el tema personajes principales, ¿no? Y como Silo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de creación de estos personajes? Con Silo, por ejemplo, la única directriz que me dijo Javi fue, haz una tía cañera. Y dije, vale, pues vamos a probar. Y en los bocetos del final hay diseños con diferentes peinados. Y Javi me dijo, el pelo de leona, que es la que tiene la melena. Y Sí, dije, vale, pues para para mí mí. también es la que mejor le queda, ¿eh? Y le da un punto súper Sí, chulo. sí, sí, sí. Es diferente, ¿no? El resto quizá pueden ser molones, pero un poco más canónicos en cuanto a personaje principal. Sí que lo que más me costó fue buscar las armaduras, sobre todo de la facción de ella. Es más, en esta libreta creo que tengo, que bueno, hay muchísimos bocetos descartados de millones de Ostras. armaduras. Ujú. Y creo que fue la parte más complicada. El que tuvieran este punto cibernético y que fuese también como orgánico, ya que vienen de los kaijus los Sí. materiales, fue el punto más complicado. Luego ya, cuando Javi me decía, pues tira por aquí y tal, pues ya fueron saliendo. Pero la de ella y su padre fueron los más Los más complicados. complicados. Sí, Sí, sí. a ver, está guay. Tengo que decir que a mí me gustaron mucho. Yo soy mucho Sí, y creo que se lo decía a Javi también, ¿no? Que me gustan mucho obras como esta, porque las lees, la disfrutas la primera vez y después cuando la vuelves a releer, como la acción es tan trepidante, tú al principio lees y quieres ir pasando páginas y no te centras mucho, muchas veces en muchos puntos, pero después cuando le das la relectura sí que aprecias todas esas cosillas, ¿no? Que dices tú Sí. y que muchas veces pasan desapercibidas en las primeras lecturas. Y, Ujú. y tengo que decir que me gustó mucho, la verdad, tanto el Muchas dibujo gracias. como el color, la verdad que me encantaron. Sí, esto que comentas me lo dijo un colega que se lo leyó. Se fue a dormir a las 12:30 y hasta las 2:30 no lo terminó porque dijo, es que esto no puedo parar. Claro. Y muchas veces tuvo que hacer, vale, espera, voy a leérmelo tranquilamente para asimilar esa relectura que dices tú. Sí, sí. Después, preguntilla. ¿Qué le dirías tú a una persona que está dudando, ¿no? Si comprar o no Cayulan? ¿Cómo Mm. lo podrías medio convencer o decirle, ostras, pues esto es lo que te vas a encontrar en nuestro cómic? Cuando estábamos firmando en este salón y se acercaba alguien y tal, Aleix, el que estaba en el stand de Continuará, que se lo intentaba vender a la gente y tal, y luego me decía, pues diles tú algo, convéncelos. Y yo era como, vale, vamos a ver, ¿te gusta la ciencia ficción? ¿Te gusta Godzilla? Pues esto es lo que vas a encontrar aquí, y superhéroes. Y Claro, claro, mucha gente era como, no es mi rollo, entonces, bueno, dices, ya está, no vas a intentar ahí atosigar. claro. Pero cuando ya le decías Godzilla, y hacían, entonces ya venían y era como, ay, voy a echarle un ojo. Pero claro, si empiezas, va, míralo, tal. Yo cuando me lo hacen me siento violento. Es más, me pasé por la zona de fanzines y hubo un hombre que me dijo, mira, toma, es esto y es esta colección y tal. Y es como,
déjame mirar a mí, déjame asimilar, porque a lo mejor esto que me estás dando a mí no me gusta. Sí. Entonces, si por ejemplo alguien que no le convenciera esto de Godzilla y ciencia ficción, le diría ese proceso que tiene un personaje en un mundo tan diferente al nuestro, y cómo va viviendo relaciones humanas, porque hay mucho humano en este cómic, sobre todo con dos personajes, no diremos qué, pero eso, el cómo tiene esas relaciones humanas en un mundo que nosotros no estamos acostumbrados, porque pueden haber peleas, pueden haber monstruos gigantes, pero también hay mucho corazón, que esto Javi lo decía, que él no está acostumbrado a hacer, y aquí creo que no desentona esa parte, sino que está muy bien metida. Sí, porque al final es lo que dices tú, ¿no? Los humaniza más a ellos y da un contraste muy bueno en comparación Exacto. con el fondo y el mundo que estás viendo detrás, ¿no? Exacto. Está muy bien llevado, sí. Y así, para ir terminando ya, porque siempre digo, son pocas preguntas y al final voy hablando, se me van ocurriendo cosas, pregunto y se me va todo. Lo que decía antes, ¿no? Hay mucha acción, es muy trepidante todo el cómic, ¿no? Lo que decía, yo la primera vez que lo leí, cuando me lo pasó Carles, era pasa, disfruta, lee. ¿Cómo un dibujante, ¿no?, puede afrontar el reto de decir, vale, esto es tan trepidante, pero voy a intentar hacer que el foco del espectador, por así decirlo, o del lector, ¿no?, se centre en lo que yo quiero, en lo que yo quiero, y que no pase desapercibido ciertas cosillas? Yo, claro, cuando me leía el guión también era como que no quería leérmelo del tirón, sino ir haciendo poco a poco. A lo mejor me lo marcaba en bloques de 5 páginas, hacía 5 y luego seguía leyendo, porque si no, con la parte del final sí que pequé, que me lo leí entero y estaba a lo mejor, pongamos, por la página 100 y quería ya llegar a la 150 porque necesitaba dibujar eso. Yo también viví, ¿no?, ese chorro de energía que tiró en el guión Javi, y luego a la hora de dibujarlo, lo que dices, ¿no?, el foco de atención, utilizaba mucho los elementos y la narrativa. O sea, por ejemplo, un elemento mucho más cercano, que quizá desenfoque la vista del lector y luego el personaje principal con su acción. Esto, por ejemplo, está en una página doble, que hay un personaje en una esquina que está muerto. Sí. Y Silo y Toro, que van viñeta a viñeta, pues entonces intenté seguir el ritmo de lectura, cómo atraviesan cada viñeta. Luego también salen, no diré mucho, unos elementos que nos ayudan también a la lectura, que los están persiguiendo a ellos. Bueno, intento trabajar de este modo, sobre todo pensando en la narrativa y en los elementos para generar esa profundidad. Y por último, le estoy haciendo ya esta pregunta a casi todos los que vienen, ¿no? Porque seguramente alguien que esté viendo el vídeo o cuando lo vea a lo mejor le interesa, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a algún dibujante que está empezando, ¿no?, y que quiera llegar a ser en algún momento o sacar en algún momento un cómic? Primeramente, que no desespere, porque esto es un proceso lento. Y tiene que llegar ese momento en el que alguien te diga, oye, me gusta lo que haces. Y si te encuentras muchos no, esto lo que no te puede hacer es que te quedes pegándote cabezazos contra la pared, sino que intentes atravesarla. Sino que aprendas de esos errores y digas, vale, me han dicho que es lo que no les gusta, y esta gente que me ha dicho que no, a lo mejor en un futuro me dirán que sí. Así que voy a intentar seguir mejorando. Formas de mejorar. Yo me machacaba mucho en lo que no sabía hacer. Es más, lo que te he dicho de los fondos,
Me ofrecieron ese trabajo y dije, a fuego. Y ahora, bueno, no soy el mejor, pero me defiendo. Y también con la anatomía a mí me costaba muchísimo. Y no tengo una anatomía de escuela, digamos, Sí. con cada músculo y todo, pero yo creo que se entiende. Y no es porque diga, va, yo dibujo así, si está mal, está mal. No, no. Yo intento hacerlo lo mejor que puedo. Y si está mal, pues me machaco, o sea, que no me rindo a la primera de cambio. Entonces, este sería otro consejo. No, que uno no se rinda porque R que R uno mejora. Y dibujar todos los días, ¿no? Exacto, sí, Yo que sí. fui un dibujante amateur, ¿no? Por así decirlo, hacía tiempo que dibujaba mierdecillas. Siempre veía algún vídeo o algo, ¿no? Algún dibujante que yo me acuerdo que la frase que más me quedaba es: si dibujas todos los días vas a mejorar. Si Sí, dibujas un día sí, un día no, vas a mejorar menos. Y si dibujas de vez en cuando, pues no vas a acabar mejorando. claro, te quedarás estancado en esa misma línea, sí, sí. Cuando ya tienes mucho bagaje y ves que de un día para otro o te saltas 2 días, no has perdido, entonces te puedes permitir descansar. Porque yo estas vacaciones pasadas, del verano pasado, me cogí 2 semanas y media, creo, y no dibujé en 2 semanas y media, no toqué un lápiz, pero porque ya lo necesitaba. Luego cuando volví a arrancar, noté que no había perdido, entonces fue como, vale, me lo puedo permitir. Pero antes sí que no podía. Sí, claro, pero a ver, tú Pero ya estás en un proceso diferente. O sea, claro, es claro, más cuando estás empezando y eso, quieres aprender a dibujar y eso. Lo que dices tú, y sí, también sí, llega un punto en el que, ostras, liberar la mente de esto, hay veces que no hace que empeores, sino que mejores porque lo exacto. coges con más ganas o... Sí. Bueno, Sí, también es ese proceso que cuando te das una pausa, tu cabeza también asimila. Esto se lo digo mucho a mis alumnos que cuando ven que se acaba el curso es como, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Se acaba mi vida. Es como, no, o sea, se acaba un capítulo y tú ahora lo que vas a hacer es asimilar, vas a hacer modo esponja. Todos los conocimientos que has tenido durante el curso o tu carrera, lo que sea, lo vas asimilando poco a poco. Porque como es tantísima información, tú vas dibujando poco a poco, pero luego ya te ves un salto. Y esto también me pasó a mí, yo lo noté. Y mucha gente me lo decía, que, hostia, ¿qué cambio has hecho? ¿Has pegado un salto? Pues eso, porque vas asimilando conceptos poco a poco. pues bueno, señor Carlos, un placer tenerte por Bueno, aquí. ¿Estás trabajando en alguna otra cosilla ahora o...? sí, bueno, con Javier hablamos de un montón de cosas. Sí, estamos haciendo cositas. Muy bien. Y tengo un par de proyectos por ahí que yo espero que puedan salir o tengan casa pronto. Y sí, sí, dibujando cada día. O sea que no paramos, no paramos. Pues me alegro, eso es lo importante, la verdad. Así que, lo dicho, muchas gracias por pasarte por aquí. Y nada, a disfrutar del cómic, gente. Si no lo tenéis ya en vuestra colección, no sé qué esperáis, porque la verdad que está bastante chulo. Echarle un vistacillo, como decía Carlos, si os gusta la ciencia ficción y os gusta el tema Godzilla y monstruos así y todo este tipo, vais a disfrutar como enanos. Así que nada, un placer y nos vemos Igualmente, pronto. Chao, muchas chao. gracias. Hasta luego. Ahora pasamos a la sección que más os gusta, la sección que voy a apodar a partir de ahora, la sección del señor no. Así que vamos a responder vuestras preguntas, ¿vale? Del último vídeo, como ya sabéis, en el programa anterior, las preguntillas que dejáis por el chat, las respondemos en este. Así que vamos a empezar con Don Blasde, que nos dice por aquí: muy buenas, Carles y Luis. Recomiendo encarecidamente la traducción de la serie Los Reyes Herederos. Solo son 2 volúmenes, pero la historia está chulísima. Pues me estreno como señor no diciendo que lo siento, pero no. Te lo agradezco, pero no. Que
que diría. Pero no, es una serie que conozco. Lo que pasa es que ya tenemos muchas series de ese estilo y sería añadir una más que no aporta nada al catálogo. Vale, siguiente por aquí. Levante Ande nos dice: ¿se puede publicar cuando tengáis un huequillo Golden West y Canary? Otra vez dos nos, pero esta vez con razones de peso. Golden West creo que ya está contratada por otra editorial y Canary ya está publicada en España, la publicó Norma el año pasado. O sea que en el catálogo de Norma la podrás encontrar. Otro por aquí, Juan Masip nos dice: Hawkmoon serán 5 tomos. No, Hawkmoon serán 4 volúmenes. De hecho, ya hemos recibido los materiales del cuarto y acaba el arco argumental. Sí que es verdad que tiene un final abierto, igual que el final del cuarto álbum de Elric. Lo que pasa es que las siguientes novelas de Hawkmoon ya no se llamaban así en el mundo novelesco del Campeón Eterno, donde pertenecen tanto Elric como Hawkmoon, sino que se llamaban Las Crónicas del Conde de Dras. Yo entiendo que Glenat ha cerrado ese ciclo y que el siguiente ciclo lo titularán Las Crónicas del Conde de Dras, que es como se titulan las novelas. Lan Robert nos dice: buenas noches, Carles y Luis. Luis y Carles. La línea sextante parece estar bastante parada. Os doy ideas. ¿Qué tal editar en unos años un integral con El Testamento del Capitán Crow? Las nuevas aventuras de Barbarroja o Surcouf de Glenat y de José Beauregard, que es de Glenat. Anda, porfi, di que sí, Carles. A ver, las nuevas aventuras de Barbarroja sí que es un TVO que me llama bastante la atención. El dibujo es muy chulo. De hecho, pedí los PDFs de la editorial francesa para poder leerlo y ver cómo se puede partir en ciclos y en integrales. Lo que pasa es que todavía no sé cuánto depende de la serie original de Barbarroja y si es posible publicarlo con sentido sin haber publicado Barbarroja. Surcouf sí que es una serie que cuando salió me gustó mucho, lo que tardó mucho en salir los siguientes volúmenes y por lo que sea me he olvidado de ella. Entonces, gracias por recordarla, porque voy a recuperar los PDFs y volverla a leer, a ver si encontramos un hueco, porque la verdad es que las historias de piratas siempre han funcionado bien. Y sobre Jos Beauregard, pues creo que la descarté en su momento. Ya es una serie que tiene más de 10 años en Francia y en su momento la descarté quizá porque teníamos muchas cosas parecidas. Y ahora, de hecho, interesándome más Surcouf o las nuevas aventuras de Barbarroja, también la descartaría solo por no tener tantas cosas de piratas en la mesa. Samuel nos pregunta por aquí: hola, Carles y Luis. Os quería preguntar si los cómics de Nevada van a tener continuidad. Gracias y un saludo. Sí. De hecho, este año tendría que salir ya el 4 y el 5, que es cuando acaba la serie. Creo que está el contrato en proceso de firma y saldrán seguramente al segundo semestre del año. Y por último, Ángel nos dice: hola, Carles, ¿hay planes para algo más de Patrick Purg, Vanicoro y Iroqués? Sí, hay planes para ello. Todavía no hay fecha por eso, pero espero que en París, que hay una feria del libro en principios de junio, tengo una reunión con los propietarios de los derechos de las obras de Patrick Pruitt y creo que allí podremos cerrar el trato con los siguientes títulos que vamos a publicar. De todas formas, Patrick Pruitt acaba de sacar un título más realista, más Slice of Life, que no tiene tanto que ver con los indios, que es muy, muy chulo y muy interesante. Igual antes publicaríamos que nuevas historias de indios. Pues nada, gente, hasta aquí el 12º programa de Territorio Yermo. Muchas gracias, como siempre, por pasaros a vernos, por dejar vuestros comentarios, ya sabéis, suscribiros, darle like, esas cosillas, y estar atento en redes sociales porque, como decía, se va a ir publicando poquito a poquito. Ya tenemos por aquí Onoda
Y en redes sociales ya tenéis un vídeo pequeñito de un primer vistazo a Noda, y se vendrán más para que podáis ir viendo las ediciones que van a tener las salidas de este mes. Así que, como siempre, está en la descripción del vídeo todas las redes sociales, pasaros y también por allí dejar nuestras preguntillas y todas esas cosas. Nos vemos en el siguiente programa, que no será la semana que viene, pero seguramente sea pronto, gente. Así que nada, un saludito y nos vemos pronto. Chao, chao.